Para Caballeros VIP presenta. ¿Te has preguntado por qué justo ahora estás soltero o por qué estás con pareja? Una mujer, cada día de su vida tiene una gran cantidad de hombres intentando tener algo con ellas. Es por eso que se ven en la necesidad de elegir y se sirven de pruebas o test para ir descartando a los perdedores y quedarse con un ganador. Y probablemente tú serás uno de ellos. Así que vamos a ver de qué se trata y cómo superarlos. Tipos de pruebas. El primero de los test que vamos a ver es el test de valor, un tipo de test al que seguro que vas a tener que enfrentarte varias veces cada noche que salgas a seducir mujeres. Ellas utilizan los test de valor cuando quieren probar que el hombre que tienen delante de verdad tiene tanto valor como parece, es decir, quiere comprobar que realmente ese chico tiene confianza y está seguro de sí mismo y no está actuando como si lo tuviera, interpretando el papelón de su vida. Y luego en los bares darse cuenta de la cruda realidad, sin ninguna confianza en sí mismos y llenos hasta arriba de inseguridades, solamente reciben malas respuestas por parte de las mujeres que intentan seducir. ¿Qué ha pasado con estos hombres? Muy fácil. Ahora ya lo sabes, no han sido capaces de superar los test de valor. Cualquier hombre puede leer y aprenderse unas cuantas rutinas sobre cómo ligar con chicas, pero sin juego interno o confianza, será muy difícil superar todos los test o pruebas que te van a lanzar. Es como prepararse para la batalla, pero ir a luchar sin armas, no vas a salir vivo. Fingir que eres un hombre con confianza no te funcionará para siempre, porque en cualquier momento empezarás a fallar los test de valor y te habrá casado y descartado. Lo mejor es que trabajas tu juego interno hasta que de verdad seas lo que quieres parecer. Para una mujer es extremadamente sencillo descubrir cuando un hombre está inseguro, y si un hombre no se siente cómodo hablando con una mujer, es porque no está acostumbrado a ello, o sea, que es un perdedor y por lo tanto, un hombre muy poco atractivo. En cambio, un hombre que supera sin despeinarse los test de valor es un hombre acostumbrado a interactuar con muchas mujeres, que no solo es capaz de superar los test sino que se divierte con ellos y si se siente cómodo en una situación que aterroriza a la mayoría de los hombres, es percibido para ellos como alguien de mucho valor, alguien con preselección, un líder, o lo que es lo mismo, un hombre muy atractivo. Veamos ejemplos de test de valor. El bazucazo es como llamamos en la seducción a ese momento cuando ella te da una muy mala contestación, justo después del abridor o en cualquier momento durante la interacción. Cuando una chica te lanza un bazucazo puede ser por dos motivos, porque de verdad te esté rechazando e intente alejarse de ti de la forma más clara posible, y en ese caso tampoco habría que tenerlo en cuenta porque no conocemos las circunstancias de la chica, o que te estés poniendo una prueba y quieras ver tu reacción y si te afecta. Si te está poniendo una prueba, lo que esta chica va a comprobar es si eres de ese tipo de chicos que se vienen abajo a la mínima mala respuesta que reciben, o si eres de los que no le emerge este tipo de situaciones porque no se toman los rechazos como algo personal, ya que tu seguridad en ti mismo es tan alta que las palabras de una desconocida no te van a afectar en lo más mínimo porque estás por encima de todo eso. ¿Cómo superar esta prueba? Muy sencillo. Seguro que ya lo has adivinado, lo único que tienes que hacer es caso omiso al bazucazo, como si no hubieras escuchado nada y seguir hablando con naturalidad sobre cualquier otra cosa. Si ves que la chica se reitera y continúa con los bazucazos es que realmente no le interesas, así que sin más te puedes despedir educadamente y buscar otro objetivo para seguir divirtiéndote. Por el contrario, si ves que de arrepentirse de la actitud de ella cambia y empieza a ser más divertido, agradable o juguetona contigo, efectivamente era una prueba y lo has superado con éxito, estás en el buen camino. El segundo test de valor es el de tengo novio. Cuando una mujer te dice que tiene novio solo puede significar dos cosas, que realmente lo tenga o que en ese momento no esté interesada en tenerlo y te lo deje claro de esta manera o que te esté poniendo una prueba. Para superar esta prueba, al igual que en el caso anterior, tienes que seguir hablando con naturalidad sin que su comentario te haya afectado lo más mínimo. Más tarde descubrirás si realmente tiene novio o todo era una prueba. Si ella ve que el hecho de tener novio afecta a su comportamiento y te viene abajo, pensará que eres el típico tío desesperado por ligar que no está acostumbrado a estar con mujeres. Incluso la mayoría de hombres así, cuando recibe este test lo que hacen es desaparecer tan rápido como les sea posible, no les vaya a pegar el supuesto novio. Por el contrario, un hombre acostumbrado a estar con muchas mujeres no se verá afectado si una mujer le dice que tiene novio, ya que está hablando con ella solo por pasar un buen rato y no va a dejar de hacerlo solo porque ella tiene novio.
novio. Existe un test parecido al de tengo novio, que es cuando una mujer intenta ponerte a prueba haciéndote entender que es imposible ligar con ella con frases como ahora no quiero estar con nadie, tú y yo nunca podremos estar juntos, somos demasiado parecidos o diferentes. No me gustan los chicos con, y aquí nombra una de tus cualidades o algo que te identifica. Puedes superar esta prueba actuando de la misma manera que en el anterior. El siguiente test consiste en ponerte una prueba ignorándote. Imagina que estás con una mujer que acabas de conocer hablando genial con ella, parece que los dos están muy a gusto el uno con la compañía del otro y con tu conversación, pero de repente ella deja de prestar atención sin ningún motivo y se pone a hablar con sus amigas, pasa de responderte a algunas cosas y en definitiva, empieza a ignorarte. Cuando esto fuera, hagas lo que hagas, recuérdalo, jamás vayas detrás de ella como si fuera su perrito faldero, porque lo que estarías haciendo es demostrarle que eres el típico tío necesitado que por fin ha conseguido captar la atención de una chica y se agarra a un clavo ardiendo porque no tiene más opciones, el típico tío que no vale la pena y que todas rechazan. Si ella te ignora, haz tú lo mismo. Si se va a hablar con sus amigas, ponte tú también a hablar con otras de sus amigas, sus amigos, o mejor, con alguna desconocida guapa que haya por allí cerca. Es posible que solamente quisiera pasar un rato agradable contigo y nada más, pero si no es así y lo que estás haciendo es un test ignorándote, será ella la que acabe volviendo a ti para reclamar tu atención. Sabrás en ese momento que todo era una prueba y que la has superado con éxito. Otro test que vamos a ver es el de ponerte celoso. Es muy parecido al de ignorarte, pero va un poco más allá, porque ella no solo va a pasar de ti sin motivo aparente después de estar pasándoselo en genial en tu compañía, sino que se pondrá a hablar con otros hombres atractivos delante de ti para ver cómo te comportas ante esa situación. Sí, es posible que sea una chica muy abierta que simplemente esté pasando un buen rato divirtiéndose y conociendo a varios chicos en una noche donde no va a pasar nada más, o que realmente el chico con el que se ha puesto a hablar sea su tipo de hombre ideal. Pero, ¿y si todo es un simple test? Cuando veas que sin motivo aparente tu objetivo empieza a ignorarte y se pone a hablar con otros chicos delante de ti, sobre todo no te vengas abajo, no te apalanques en la barra bebiendo tu copa, con la mirada hacia el vacío y lágrimas en los ojos pensando que has hecho mal. Convéncete de que todo es una prueba. ¿Qué haría un seductor en este caso? Lo mismo que en el caso anterior, cuando ella de repente empezaba a ignorarte, un seductor seguiría divirtiéndose hablando con sus amigas, conociendo a nuevas chicas, bailando con ellas, etc. Si finalmente todo era una prueba, una vez más será ella la que volverá a buscarte y será en ese momento cuando sepas que todo va sobre ruedas. Por último y no menos importante, el test de valor social, cuya única finalidad es poner a prueba tu propio valor, tu valor como hombre atractivo hacia ella en ese momento. Cuando una mujer quiera ponerte una prueba de verdad, lo que hará decirte o preguntarte directamente serán cosas con las que, respondas lo que respondas, lo vas a tener muy difícil para mantener el valor que ha proyectado hasta ese momento. Vamos a ponerte un ejemplo para que lo entiendas muy rápido. Si una mujer te pregunta, ¿tú ligas mucho? Un hombre con poca experiencia en la seducción daría una de estas tres respuestas. 1. Muchísimo, casi todos los fines de semana, y hay veces que hasta 2 veces. 2. Lo normal, de vez en cuando, como cualquiera. 3. Poco, no soy muy bueno ligando. ¿Cuál es la mejor respuesta de las tres? La tercera está claro que no, podría ser la segunda, por eso del término medio, o será la primera. La respuesta es ninguna. Si responde con seriedad a esa pregunta, tu valor social como hombre atractivo y seguro de sí mismo va a caer en picado, tanto que hasta pueden dejarte directamente fuera de juego. La forma más sencilla de superar esta prueba es usar el humor o las exageraciones. Si contestas de esta manera, ella sabrá que tu respuesta no va en serio, por lo que no habrás respondido a su pregunta y podrás cambiar rápidamente de tema habiendo superado con éxito el test. ¿Tú ligas mucho? La verdad es que no, solo con unas 100 mujeres por noche. ¿Y tú? ¿Te gusta mi amiga? Ha sido un flechazo. Creo que estoy a punto de pedirle matrimonio. Otra opción es malinterpretar una pregunta y darle la vuelta a la situación. De esta manera es como si fueras tú el que le está lanzando un test a ella y habrás superado con éxito el suyo. ¿Estás intentando ligar conmigo? Espera, antes me gustaría ver que realmente eres una chica que vale la pena. En realidad solo hace unos minutos que estamos hablando, vas muy rápido. Otras preguntas de este tipo que te pueden hacer son, ¿cuánto ganas? ¿Con algunas chicas has estado? ¿Qué opinas de los ligues de una noche? Lo bueno de los test de valor como los que has visto hasta ahora es que sean o no sean realmente un test, es decir, esté ella interesada o no esté interesada en ti, tu comportamiento no tiene que cambiar. Tú eres un
un seductor con opciones, un hombre que sale a depender, acostumbrado a hablar con desconocidas y desconocidos y que no se pone nervioso ante nada. Por eso tienes que trabajar duramente en tu juego interno, hasta el punto de que haga lo que haga la mujer que intenta seducir o diga lo que te diga, nunca te va a afectar en lo más mínimo, ya que para ti todo esto es un juego y estás divirtiéndote. El siguiente tipo de prueba que vamos a ver es la prueba del sirviente. Es cuando la mujer que estás intentando seducir te empieza a tratar como si fueras casi su mayordomo, te pide cosas directamente como: llama a mi amiga, espérame aquí, lleva mi abrigo al guardarropa, lleva mi copa vacía a la barra, o el mejor de todos y el que más les encanta, invítame a una copa. Si empiezas a hacer todo lo que ella te pide y te conviertes en su mayordomo, lo único que vas a conseguir es eso, ser su mayordomo. Los hombres que hacen todo lo que una mujer le pide nada más conocerla, o en cualquier momento, son percibidos inmediatamente por ellas como hombres de poco valor, que necesitan hacer todo lo que las mujeres desean para ganar su aprobación y que éstas les sigan haciendo caso, terminando irremediablemente vistos solo como amigos. Lo bueno de este tipo de test es que son muy fáciles de identificar y superar, mucho más que los test de valor. Solo tienes que fijarte en cuando ella empiece a pedirte cosas que normalmente no te pediría a alguien a quien acabas de conocer. Pero esta no es la cosa única buena que tienen. Además, un gran porcentaje de los hombres caen en ellos como moscas y se autoeliminan de la lista de pretendientes. Las mujeres saben que los hombres con menos valor del mundo son los que intentan ligar invitándolas a copas o actuar como sus sirvientes para quedar bien. A partir de ahora para ti va a resultar muy sencillo pasar el primer corte y seguir adelante. Ten en cuenta también que habrá momentos en que las chicas te pedirán ayuda porque lo necesitarán de verdad y no porque te estén poniendo una prueba en ese momento, aunque seguramente lo harán más tarde. Con la práctica y tu calibraje acabará detectando cuando lo que te están pidiendo es una prueba y cuando no lo es, pero generalmente usando el sentido común te equivocarás pocas veces. ¿Cómo superar la prueba del sirviente? Estamos seguros de que ha vuelto a acertar. Lo supera cuando no haces lo que ella te pide. Si te pide que le invites a una copa, tú le dices que lo mismo ibas a decirle tú en ese momento. Si te dice que la esperes en un sitio, le dices que te vas a pedir un zumo a la barra y que ahora os veis. Si te dice que le guardes el abrigo en el guardarropa, le dices que tienes que ir a saludar a no sé quién y que te espere ella allí. Básicamente, consiste en no hacer lo que te están pidiendo pero de manera elegante. Un no rotundo te dejaría como un imbécil y sería lo mismo que fallar el test. Acuérdate de que ellas la mayoría de veces te ponen a prueba de manera inconsciente si un chico al que acaban de conocer les responde de una forma seca y cortante. Ahora ya conoce los tipos de prueba que suelen utilizar las mujeres para saber si un hombre les conviene o no y también cómo superarlos. Pero sin ninguna duda, lo que de verdad hará que salgas airoso cada vez que se te presente una de estas situaciones, y te aseguramos que pasará muy habitualmente, es tu juego interno. Una elevada confianza en ti mismo te permitirá superar los tests sin casi percibirlos. Olvídate de estar todo el rato rayado pensando en si te está lanzando un test y cómo superarlo. No queremos que te vuelvas un marine americano en pleno Vietnam buscando enemigos donde no los hay. Trabaja tu confianza y todo fluirá de manera natural sin que te des cuenta. Hemos notado que muchos hombres cuando descubren la existencia de estas pruebas se obsesionan hasta el punto de que acaban entrando en una dimensión paralela en la que solo existen ellos y mujeres lanzándoles test que en realidad no existen, a diestro y siniestro. No te vuelvas loco con esto. Con la información que has recibido en este episodio, ya sabes más que la mayoría de los hombres, y con la práctica estamos seguros de que en poco tiempo no tendrás ningún problema en superar estas pequeñas pruebas porque las verás tan claras como ahora mismo lo acabas de ver. En verdad es un placer hablarte a ti, caballero que me estás escuchando en cualquier parte del mundo. Cuéntanos de qué país eres, de qué ciudad nos están viendo, nos están escuchando. Recuerden que yo leo y respondo todos los comentarios. Déjenos saber qué les ha parecido este contenido. Un verdadero placer. El equipo de Para Caballeros VIP. Hasta un próximo episodio.